Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 8. Miserable de mí, parte 2. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día jueves. Lectura bíblica. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Leer con oración. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 22. El gran conflicto de la humanidad. Al considerar la condición de la humanidad, percibimos su necesidad de liberación. El capítulo 7 de Romanos, versículo 15, nos revela el conflicto que muchos enfrentan. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando dice que no entiende lo que hace, quería decir que no lo reconocía, no lo aprobaba, no lo admitía. En el texto original griego, este versículo transmite un sentimiento muy fuerte. Es como si el apóstol dijera: lo que preferiría hacer, no lo hago, y lo que detesto, eso termino haciendo. ¿Cuántas cosas ya han decidido no hacer, pero al final las termina haciendo? Eso es lo que lleva a las personas a desistir. A veces, a principio de año, algunos dicen: este año leeré toda la Biblia, oraré todos los días, predicaré el Evangelio, no pelearé más con los hermanos ni con mi cónyuge. Pero no pueden cumplir sus promesas. El versículo 16 del mismo capítulo continúa: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En el fondo del corazón queremos practicar la palabra de Dios. A veces los jóvenes prometen: yo no iré más a las fiestas, ni quiero beber más. Me arrepiento ahora, fui tocado por la palabra y veo que eso no agrada a Dios. No voy a hacer más eso. Sin embargo, en la primera oportunidad, al ver a los amigos, no se resisten y dejan de lado todo lo que prometieron. Ante esto, muchos admiten que no logran liberarse. ¿Por qué nos pasa esto? El apóstol Pablo nos lo revela. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Existe alguien que mora en nosotros. La palabra habita es la forma verbal de la palabra casa. Casa en griego es oikos, y en esa porción el verbo habitar es oikeo, que significa hacer su casa y hacer su morada. Si hacemos lo que no queremos, ya no somos nosotros los que lo hacemos, sino alguien que está morando en nosotros. Este alguien es el pecado, que es la personificación de Satanás y habita en nuestra carne. A pesar de eso, no podemos considerar que el hombre es totalmente maligno. El hombre es bueno por naturaleza. Lo que lo corrompe es la sociedad de hoy. Son las malas amistades, las malas influencias, es decir, las condiciones ambientales en las que se cría. El hombre tiene una naturaleza buena, una conciencia, pues no se siente bien cuando hace algo malo. Ayuda al prójimo cuando es necesario. Sin embargo, Pablo en el versículo 18 del 7º capítulo de Romanos nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol admitió que en él no moraba el bien, pero explicó: esto es en mi carne. Necesitamos distinguir las expresiones en mi carne, de en mí. En mí está el bien, pero en mi carne no mora el bien. El querer el bien está en nosotros. Y si el querer el bien está en nosotros, entonces en nosotros existe el bien. Pero el hecho de no poder hacer el bien que queremos revela que sufrimos la influencia de otro elemento, de otro personaje que entra en escena y nos domina. Pablo repite en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, demostrando que esa situación ocurre como un círculo vicioso. Él deseaba e intentaba hacer el bien, pero no lo podía. En vez de eso, hacía aquello que más aborrecía. En los versículos siguientes, el apóstol declara: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo introduce una expresión más: hallo esta ley. Por primera vez, la palabra ley es usada en el sentido de un principio, de una ley natural. Según esa ley, el mal habitaba en él, así como el pecado, mencionado en el versículo anterior. Aquí, el mal y el pecado son usados como sinónimos. Por tanto, cuando intentamos hacer el bien, encontramos la acción de esa ley en nosotros. Al hablar de esa ley, Pablo desarrolla: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estos versículos nos revelan que incluso podemos deleitarnos en la ley de Dios, pero la ley que está en nuestros miembros, en nuestra carne, lucha contra la ley que está en nuestra mente. Esta ley que está en nuestros miembros es llamada la ley del pecado. Por tanto, el pecado, el mal y la ley del pecado son sinónimos. Ante la incapacidad de la ley de nuestra mente de luchar contra la ley del pecado, solo podemos declarar como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En nosotros mismos, en nuestra mente, somos esclavos de la ley de Dios, pero según la carne, somos esclavos de la ley del pecado. No obstante, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, pues Él nos puede librar de la ley del pecado. Pregunta: ¿cuál es el motivo de los fracasos en nuestra vida cristiana? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.